Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Buenos días, hermanitas. Qué rico verlas a todas conectadas y con sus cámaras encendidas también. Y bueno, como dijo la Carola, hoy día voy a estar compartiendo con ustedes lo que el Señor me estuvo enseñando primeramente a mí durante este tiempo. Y les voy a compartir. Aquí está. ¿Se ve bien? Ya. Sí. Bueno, hoy día, gracias, Vale. Vamos a estar viendo el servicio bíblico, y en verdad es mi oración que así como el Señor me estuvo confrontando y animando también, y como enseñándome y dándome pasión por este tema, espero poder transmitirles eso también a ustedes. Así que para empezar,
Las invito a abrir sus Biblias en Marcos 10:45, como dijo la Carito, este es nuestro versículo lema el día de hoy. Y me encanta porque este versículo es puro evangelio y nuestro servicio debe ser puro evangelio, se debe tratar de Cristo. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos claramente que tenemos un gran ejemplo en Cristo que es el servicio, y durante este estudio vamos a estar volviendo harto a este versículo porque no debemos sacar de vista que es Cristo el enfoque de nuestro servicio, que es imitarlo a Él, que por medio de Él podemos servir y por medio de Él tenemos este gran privilegio de ser usadas por el Señor con nuestros dones y talentos. Bueno, y en la Biblia vamos a encontrar infinitas cosas sobre el servicio. La Biblia se trata de Cristo y Cristo vino a servir, por lo tanto vamos a encontrar todo sobre el servicio, dónde servir, cómo servir, por qué servir, para qué, absolutamente todo. Así que, bueno, primeramente para que entendamos qué nos dice la palabra respecto a dónde servir, debemos entender que el servicio al Señor se manifiesta de diversas maneras durante las diferentes etapas de nuestra vida. Y esto me gusta mucho porque es esta multiforme gracia de Dios que en nuestras distintas etapas, en los distintos contextos en los que nos encontramos, el Señor nos da herramientas y nos da dones para ponerlos al servicio de los demás. Y en la Biblia se nos habla específicamente a las mujeres, en 1 Corintios 7:34, y se le habla a aquellas mujeres que están casadas, que son esposas, y a las mujeres que estamos solteras. Y a las esposas les dice que su primer lugar de servicio es el hogar. Dice, pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Por otra parte, las mujeres solteras se preocupan de las cosas del Señor, se afanan por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Y es interesante porque, bueno, aquí hay hartas mujeres casadas y por lo que he podido ver, pasa muchas veces que la mujer casada tiene que ocupar su tiempo y su mente en las cosas de la casa, en su esposo, en sus hijos, tiene preocupaciones que están dirigidas específicamente a su casa, quizás al mantenerla ordenada, qué hacer de comida, en cómo llevar la familia, en cómo llevar el hogar. En cambio, las mujeres solteras no tenemos esas preocupaciones en nuestra mente, no ocupamos nuestro tiempo en esas cosas. Por lo tanto, podemos ocupar nuestro tiempo para consagrarlo al Señor. Ninguna cosa es mayor que la otra, no tiene más valor el ser esposa o el ser soltera. Y también nosotras como solteras estamos llamadas a servir en nuestro hogar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a las visitas. Es aquí como en la intimidad de la casa donde se ve también nuestro servicio al Señor y a quienes Él ha puesto por familia para nosotras. Y también podemos encontrar en Tito 2, del 3 al 5, que se le habla a las ancianas y a las jóvenes. Y aquí a las ancianas les dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Entonces también el Señor está llamando dentro de la iglesia a que aquellas mujeres ancianas sean enseñando a las más jóvenes. Y esto no dice que las madres enseñen a sus hijas o que las mujeres casadas enseñen a las jóvenes recién casadas, no dice eso, dice que las ancianas enseñan a las más jóvenes. Por lo tanto, también a nosotras que quizás no estamos casadas, es bueno aprender a cómo amar quizás a un futuro marido, a futuros hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa. El Señor está hablando directamente a las mujeres dentro de la congregación. Entonces es maravilloso ver cómo el Señor dejó en su palabra cómo debemos servir, dónde debemos servir. En el hogar, y las ancianas a las más jóvenes cuando estamos pequeñas, cuando somos jóvenes, cuando somos ancianas, cuando estamos casadas, cuando estamos solteras, en cualquier contexto en el que nos encontremos.
en el que nos encontremos podemos servir al Señor. Y algo también muy importante y que en la Biblia vamos a encontrar mucho es el servicio dentro de nuestra iglesia local. El Señor nos ha puesto intencionalmente con un propósito dentro de nuestra iglesia local, dentro de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, o si es que hay alguna hermana que asiste quizás a otra iglesia, hermana del Señor la puso con una intención en esa iglesia local. Y en su palabra dice que según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, el Señor nos ha dado dones específicos, especiales a cada una de nosotras, puede ser un don o pueden ser más. Y estos dones son para que los pongamos al servicio de los otros. Entonces, la pregunta es, ¿conoce usted sus dones? Si su respuesta es sí, yo conozco mis dones, entonces sirva en la iglesia con sus dones, sirva en su iglesia local. Y si su respuesta es no, yo no conozco mis dones, entonces la verdad es que la respuesta es la misma, sirva en su iglesia local, porque es ahí en la iglesia local cuando nosotras estamos con las manos en la masa, donde vamos a poder descubrir cuáles son nuestros dones según quizás qué nos apasiona más, qué se nos hace más fácil. También otros van a reconocer cuáles son nuestros dones. Y yo quise poner aquí una lista de algunos dones, por si alguna no tiene claridad, para que los esté leyendo, si a alguno le llama la atención, como este podría ser el mío, lo anote, investigue, pregunte a hermanas que quizás llevan más tiempo en la iglesia. Y la importancia de poder conocer nuestros dones es que de esta manera vamos a poder hacer un servicio con mayor excelencia a nuestro Dios. Por ejemplo, pongo el caso, estamos armando una actividad para los niños, entonces si yo conozco mis dones y conozco los dones de mis hermanas, va a ser mucho más fácil decir, esta hermana la voy a poner a enseñar. Estas hermanas van a estar sirviendo, estas hermanas van a estar orando, estas hermanas van a estar en la parte de evangelismo. Y así vamos a poder hacer un servicio mucho mayor y mucho más excelente para nuestro Dios. Y me imagino que aquí todas queremos eso, deseamos servir con excelencia a nuestro Señor. Bueno, también ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia de cómo servir. Y quise poner este versículo, Romanos 12:11, que dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Me gusta mucho este versículo porque, bueno, primero es súper claro, nos está diciendo que no debemos dejar de ser diligentes, es decir, tengamos ganas o no, debemos ser diligentes en nuestro servicio. Y nos dice que sirvamos al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y también me gusta esto porque muchas veces sabemos que nuestro fervor se apaga rápidamente. Alguien nos miró feo, alguien nos dijo algo y ya ese fervor por el servicio se nos puede ir muy fácil. Pero tenemos la confianza de que por medio del Espíritu podemos tener ese fervor para servir al Señor. Y es un fervor que no se acaba, un fervor que está ahí para nosotras. Pero para tener ese fervor también nosotras debemos trabajar en nuestro corazón. Y la Biblia nos habla de cuál es ese corazón que debemos tener al momento de servir. Y yo quise poner acá un corazón y mente, porque me gusta harto hacer énfasis en esto, creo que es necesario que nos recordemos y específicamente recordarme a mí constantemente que lo que entra a mi mente alimenta mi corazón y por lo tanto mis sentimientos y mis emociones se ven movidas por eso y mis acciones se ven movidas al final por lo que está entrando a mi cabeza. Entonces lo que yo dejo entrar a mi mente va a alimentar mi corazón. Y la palabra del Señor nos dice que debemos tener corazones humildes, ser fieles y obedientes y permanecer alegres. Y en cuanto a un corazón humilde, en Filipenses 2, del 3 al 4 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde
cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Aquí claramente nos está diciendo el Señor que debemos tener un corazón humilde. ¿Y qué significa un corazón humilde? Que pongamos al otro como más importante que a nosotros mismos y que pongamos los intereses del otro por sobre nuestros intereses. También nos dice que debemos ser fieles y obedientes. En Deuteronomio 13:4 dice: solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus promesas, cumple sus mandamientos y obedécelos. Sírvele y permanece fiel a Él. Más clarito, imposible. Y el Salmo 102 nos dice: servid a Jehová con alegría. Y creo que es súper importante que estemos recordándonos esto, que estemos recordándole a nuestra mente y a nuestro corazón que debemos tener un corazón humilde, que debemos ser fieles y obedientes, que debemos servir con alegría, porque cuando estamos sirviendo, hermanas, nuestro ego, nuestro orgullo se va a querer poner enfrente muchas veces y no vamos a querer ser humildes, no vamos a querer ser obedientes y fieles, no siempre vamos a estar con ese corazón dispuesto a servir con alegría. Por eso creo que es importante que nos estemos recordando estas cosas. Y lo más lindo, como decía la Carito también al principio, es que tenemos al mayor ejemplo en la palabra y en nuestras vidas, que es el Señor Jesús. Así que quiero invitarlas a leer y a buscar ahí en sus Biblias Filipenses 2, y vamos a estar leyendo desde el 5 hasta el 11. Y bueno, puse este pasaje, esta porción, porque me encanta la forma en que nos muestra cómo Jesús vino a servir a nosotros con lujo de detalles. Dice así: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. También siempre debemos recordar que nuestro servicio es para la gloria de Dios. Y ahora podemos volver a leer nuestro versículo lema con mucho más significado, quizás con mucho mayor entendimiento, y ver que ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, Jesús, aún siendo Dios, se despojó de sus glorias para venir a servir a nosotros, a su creación. Y también él mismo dijo en Juan 13:14: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y me gusta este versículo porque el mismo Señor Jesús nos está hablando a nosotras y nos está mandando a lavar los pies de los demás. Y no dice si es que tiene los pies bonitos, si es que tiene los pies limpiecitos. La verdad es que aunque sean unos pies quizás que no nos es agradable de lavar, quizás unos pies sucios, hediondos, el Señor nos manda a estar ahí y lavar los pies de los otros. Y también me hace pensar en mí, en cómo el Señor vino y lavó nuestros pies, y probablemente mis pies no se veían como unos pies de revista, probablemente mis pies espirituales están manchados, y no probablemente, verdaderamente lo están, manchados por el pecado, y si es que los pudiéramos visualizar serían unos pies bastante desagradables de lavar, pero aún así el Señor vino
y lavó nuestros pies. Y también así nos manda a nosotras a lavar los pies de los unos a los otros. Bueno, entonces, ¿por qué servir? Si suena bastante difícil y el estándar es bastante alto. El principal motivo es que por medio del servicio crecemos a la semejanza de Cristo. Por medio del servicio vamos a crecer en santificación. Nuestra fe va a ser fortalecida. Vamos a poder conocer mucho más íntimamente a Cristo y lo vamos a poder imitar. El servicio también trae gozo para nuestro corazón. Estamos invirtiendo en la eternidad, estamos siendo obedientes a la palabra del Señor. Por lo tanto, debemos servir. El Señor quiere trabajar en nosotras por medio de nuestro servicio y Él dispuso el servicio para que nosotras le demos gloria a Él por medio de este. Bueno, así que ahora las quiero invitar a reflexionar en 8 aspectos, son rapiditos, no se asusten, y nos van a ayudar a mantener el enfoque correcto y no perder la pasión por servir a Dios y a los demás. Lo primero es que no siempre se trata de sentimientos. Muchas veces nos vamos a encontrar con que no tenemos ganas de servir, quizás estamos tristes y no queremos servir, o otras veces vamos a estar muy apasionadas por el servicio, nuestras emociones y nuestros sentimientos son muy cambiantes, pero en el momento en que nosotras decidimos poner nuestros dones al servicio del Señor, estamos haciendo un compromiso con Él, con Dios. Por lo tanto, debemos tomarlo con responsabilidad y con obediencia. El segundo punto es darle tiempo a la disciplina del servicio. No siempre vamos a estar sirviendo y todo va a florecer maravilloso y todo va a ser color de rosas. Muchas veces vamos a pasar por estaciones secas en el servicio, en que quizás nos vamos a preguntar si es que lo estamos haciendo bien, si es que estamos dando la talla. Nos vamos a preguntar quizás si es que los otros están valorando nuestro servicio, quizás nos van a llegar malos comentarios o críticas, pero debemos recordar que experimentar una estación seca en el servicio no es razón para dejar de servir. Y cuando estemos atravesando estaciones secas, debemos recordarle a nuestro corazón, a nuestra mente, los mandamientos del Señor para ser obedientes y las promesas que Él ha dejado en su palabra para nosotras para poder descansar en ellas también. Y quise resaltar esta frase que dice, el Señor está interesado en formar nuestro carácter a través de nuestra perseverancia en el servicio. Es decir, ahí en esas estaciones secas, cuando quizás queremos tirar la toalla, es cuando el Señor está trabajando en nuestro carácter. Él quiere formarnos a la imagen de Cristo y es por medio de esos momentos difíciles en que debemos crecer a la imagen de Cristo, aferrarnos a su palabra, a sus promesas, a sus mandamientos, conocerle más y aprender a confiar más en Él. El punto 3 es considera buscar siempre nuevas oportunidades de servicio. Puede que ya sea momento de pasar a un nuevo servicio. ¿Y cómo reconocemos eso? Puede que haya alguna persona que ya pueda tomar el puesto en el que nosotras estábamos, alguien que ya esté capacitado para servir en lo que nosotras estábamos sirviendo. Y es también responsabilidad nuestra preparar gente para que sirva en el ministerio en el que estemos, pero también dejar a otros servir. También otra forma puede ser dentro del mismo ministerio en el que estamos, buscar nuevas maneras de servir, o si es que vemos que dentro de la iglesia hay algún ministerio que tiene necesidad, entonces también estar ahí dispuestas para apoyar ese ministerio y entregar nuestros dones en ayuda y crecimiento de la iglesia. También, punto número 4 y muy importante, es pasa tiempo con Dios. Si nos privamos de la presencia de Dios, privamos a otros del servicio apasionado que estamos llamadas a entregar. Y pasa mucho que empezamos a hacer actividades
y nos mantenemos súper ocupadas en que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer, y nuestro tiempo de intimidad con el Señor lo dejamos de lado. Y eso es muy peligroso porque al final nuestro servicio debe partir desde nuestra intimidad con el Señor. Debemos estar pasando tiempo con Dios para poder servir con excelencia. Por lo tanto, es un punto muy importante que yo creo que también es muy necesario que nos estemos recordando que debemos poner prioridad en nuestro tiempo con el Señor para poder servir a otros. Y quise recalcar esta frase también que dice, si descuidas quién eres en Cristo, pronto olvidarás lo que estabas haciendo y la razón para hacerlo. O sea, si quitamos la vista de la palabra de Dios, si estamos sirviendo, pero no alimentándonos de su palabra y de nuestra identidad en Cristo, pronto se nos va a olvidar el enfoque por el cual estamos sirviendo, que debe ser glorificar a Dios, imitar a Cristo, hacerlo por amor, por obediencia. Punto número 5, el Señor nos ha dado dones para servir en su iglesia. Y esto, si bien ya lo vimos, me gustaría recalcar que los dones que tenemos son para servir en nuestra iglesia local. Y en Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es decir, si nosotros como iglesia queremos crecer hacia la madurez, como hemos estado estudiando, es importante que nos fijemos en el correcto funcionamiento de cada miembro y cómo tenemos este correcto funcionamiento por medio de las disciplinas espirituales que hemos estado estudiando. Y al poner en práctica esas disciplinas, la disciplina del servicio, entonces vamos a poder crecer como cuerpo para la edificación en el amor. No dice edificación en el éxito de la iglesia, sino edificación en amor los unos por los otros y amor a nuestro Dios. El punto número 6 es que el servicio requiere valentía. Y la verdad es que sí requiere valentía porque muchas veces no nos vamos a sentir quizás aptas para servir, no nos vamos a sentir que tenemos las capacidades o los talentos quizás para poder servir. Y también nos vamos a enfrentar a nuestro propio pecado, nos vamos a enfrentar a nuestra pereza, a nuestro orgullo, a nuestro desánimo, y a tantas cosas más. Vamos a estar ahí de frente a nuestro pecado, pero cuando nos enfrentamos a nuestro pecado dentro del servicio, el Señor no quiere que nosotras tiremos la toalla en ese momento. De hecho, yo creo que eso es más bien una idea del enemigo. Lo que el Señor quiere es trabajar en nosotras por medio del servicio. Entonces, cuando nos enfrentamos a nuestro pecado dentro del servicio, debemos correr a los pies de Cristo y pedirle perdón, pedirle que nos ayude a dejar ese pecado, que nos ayude y que trabaje en nosotras para poder ser santificadas en Él, ser purificadas y poder servirle con mayor excelencia y crecer a su imagen. Y no solo nos vamos a enfrentar a nuestros pecados, sino que también nos podemos enfrentar a los pecados de otros. A nuestros compañeros de servicio también vamos a estar ahí viendo sus pecados y también es nuestra labor el estar ahí para ayudarles, para ayudarnos en conjunto a la santidad y al no dejar de servir. Entonces quise poner este versículo, Josué 1:9, que yo diría que es el versículo lema de cuando necesitamos valentía, y dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Entonces, sea que a lo que nos tengamos que enfrentar dentro del servicio, tenemos esta maravillosa promesa de que el Señor, nuestro Dios, estará con nosotras a donde quiera que vayamos. Bueno, punto número 7, busca ejemplos que te motiven. Y esto es muy importante también. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que
de repente conocen a una persona, a una mujer que sirve al Señor con pasión, que sirve al Señor de una manera que es llamativa, bonita, que impacta nuestra vida, y eso nos motiva a nosotras también a imitar y a poder seguir ese ejemplo. Y puse este versículo, 2 de Timoteos 1, del 6 al 7, que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. También una manera de avivar ese fuego es buscando ejemplos que nos motiven al servicio. Y sobre todo recordar que cuando vemos el ejemplo máximo que está en Cristo, ese ejemplo debe motivarnos también a servir como lo hizo Él, debe encender nuestro fuego del don de Dios. Bueno, y punto número 8, el último pero no menos importante, dice: procura mantener relaciones saludables con tus compañeros de servicio. Como veíamos antes, muchas veces nos vamos a enfrentar a los pecados de nuestros hermanos, y el Señor creó un cuerpo muy diverso, somos todos distintos, todos tenemos distintas maneras de ver la vida, y muchas veces eso va a hacer que no estemos de acuerdo con nuestro hermano, que muchas veces no estemos de acuerdo con su forma de hacer las cosas, con la forma en que lleva sus dones, no sé, muchas cosas quizás nos van a chocar y van a hacer que tengamos roces dentro del servicio, pero hermanas, en toda la Biblia, en muchas partes, el Señor nos manda a ser pacificadoras, a buscar la unidad del cuerpo, nos manda a amar a nuestros hermanos, dice que los demás nos van a reconocer por el amor que tenemos los unos por los otros. Nos dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, muchas veces en la Biblia vamos a ver que el Señor nos manda a buscar intencionalmente la unidad, a buscar intencionalmente el amor y el amarnos los unos a los otros. Y eso definitivamente trae gloria a Dios cuando estamos amándonos y ayudándonos y buscando la unidad del cuerpo. Y la verdad es que el Señor no recibe gloria cuando estamos obrando con corazones llenos de enemistad. Y quise recalcar esta frase también que me gustó mucho, y dice: los corazones consagrados al ministerio están disciplinados para trabajar duro, ya que con frecuencia salen de su zona de seguridad, se ubican en lugares vulnerables, toman compromisos que cuestan, se agotan en nombre de Cristo, pagan el precio, se encuentran con mares agitados, pero sus velas van empujadas por el Espíritu Santo. O sea, podemos ver que el servicio no es fácil, no es todo color de rosas, pero tenemos esta promesa, esta esperanza de que estamos empujadas por el Espíritu Santo, que no somos nosotras, sino que por medio de Dios podemos llevar a cabo el servicio que Él nos manda a tener. Por eso las quiero invitar ahora a hacerse una autoexaminación por medio de algunas preguntas que no me las tienen que responder a mí, sino que las respondan en su corazón. Y es: ¿mi servicio actual le agrada a Dios? Y si le agrada o no le agrada, ¿cómo puedo mejorar para agradarle a Él? También, ¿hay algún ministerio en el que puedo servir? Y si no se me ocurre ninguno, quizás, ¿hay algún ministerio que yo pueda levantar? ¿Algún ministerio que crea que hace falta en mi iglesia? Quizás en nuestra iglesia bíblica bautista Cordillera, creemos que hay algún ministerio que está un poco cojo y nos gustaría apoyar en ese ministerio. Entonces, piénselo, medítelo, anótelo, háblelo con el pastor, con la Clau. Creo que es muy importante también estar autoexaminándonos como iglesia. Y esta pregunta que para mí es muy importante, que creo que deberíamos hacernos todos los días, y no solo respecto al servicio, sino que en nuestra vida íntima con el Señor y en todo lo que hacemos, la verdad, es: si Cristo viene mañana, porque hermanas, el Señor viene, ¿cómo quiero que Él me encuentre? Y yo creo que a todas nos gustaría escuchar que el Señor nos diga: bien, siervo bueno y fiel.
En lo poco fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y me imagino que aquí, si todas somos hijas del Señor, queremos escuchar estas palabras. Y en la Biblia se nos habla mucho, sobre todo en las parábolas, que nos hablan sobre el reino de Dios y de su segunda venida. Se nos habla de que están estos dos siervos que tienen un mismo Señor. Y se habla de este siervo bueno, pero también de este siervo malo. Y yo creo que es importante que estemos también constantemente viendo en qué posición estamos, porque tenemos al mismo Señor, pero debemos evaluar cómo está haciendo nuestro servicio. Y por eso me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Cómo puede cualquier cristiano profesante creer que es aceptable sentarse en el banco espiritual de suplentes y mirar a los demás llevando a cabo la obra del reino? Yo creo que cualquier cristiano profesante verdadero no se va a sentir cómodo en el banco espiritual, sino que va a querer estar ahí con las manos en la masa en la obra del reino. Y bueno, quizás en este momento hemos visto que el servicio es difícil, que nos vamos a enfrentar a nuestro pecado, al pecado de otros. Quizás hemos visto que no estamos dando la talla al servicio que el Señor busca de nosotras, que el Señor quiere de nosotras, pero tenemos esperanzas en Cristo y esto es lo más hermoso. Y Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente? Tenemos esta tremenda esperanza de que por medio de Cristo, por medio de su obra, de su resurrección, podemos ser purificadas de nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte. ¿Para qué? Para servir a Dios. O sea, Él nos limpia, nos purifica para que nosotras sirvamos a Dios. También 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Es decir, nuestro Señor no se olvida de nuestras obras de amor y de servicio para Él, y no son en vano. Definitivamente el servicio, aunque no veamos los frutos ahora mismo, aunque quizás pensemos que no estamos siendo valoradas o que no damos la talla, aún así el Señor tiene en cuenta nuestro servicio. Así que, hermanas, tenemos este tremendo privilegio de ser usadas por el Señor con nuestros dones y talentos, por lo tanto, sirvamos a nuestro Dios, porque Él merece un servicio excelente de nuestra parte. Así que las invito a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tus enseñanzas, Señor. Gracias porque nos confrontas directamente, Padre, con aquellas cosas en las que estamos siendo débiles o deficientes, Señor, pero también nos muestras esta tremenda esperanza que tenemos en ti, Señor. Esta tremenda esperanza de que no se trata de nosotras ser perfecta, Señor, sino que se trata de ti, de que nosotras somos débiles, de que nosotras fallamos, Señor, pero que tú eres glorificado y tú eres exaltado por medio de eso, Señor. Al ver nuestra debilidad y ver que tú eres grande y poderoso y que nos has dado todas estas promesas, Señor, para poder servirte y para poder traer gloria a tu nombre, para poder
disfrutar nuestra vida en ti, Señor, para poder invertir nuestro tiempo en la eternidad, Padre. Te pedimos que nos ayudes a poder estar atentas a aquellas cosas que debemos mejorar en nuestro servicio, Señor. Te rogamos que nos ayudes a ver con claridad aquellos pecados que se están interponiendo, Señor, en nuestro servicio, y que nos ayudes, Señor, a poder dejarlos atrás, que nos limpies, que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a poder día a día crecer a tu imagen y servirte con excelencia, Padre. Te damos gracias por este privilegio que nos has dado de poder poner nuestros dones a tu servicio. Te damos gracias por los dones que nos has dado, Señor, a cada una de nosotras, y ayúdanos, Señor, a ser eficientes, a ser responsables con aquellos dones, Señor, que tú nos has dado para servir a otros. Ayúdanos a amarnos, Señor, danos amor las unas por las otras, danos amor por nuestra iglesia, Señor, y ayúdanos a crecer mirándote siempre a ti, buscando tu gloria y no la nuestra, Señor. Dejamos todo esto en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordia. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordia. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus